Con la siguiente exposición. Aquí nos acompañan dos ilustrísimas colegas de Ecuador. Ellas vienen de la Universidad Técnica Particular de Loja y son María Elvira Aguirre Burneu. Ella es doctora en orientación para la carrera, magíster en desarrollo de la inteligencia y educación, licenciada en educación parvularia, docente e investigador en la Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador, en el Departamento de Psicología, colaboradora de la Cátedra UNESCO de Cultura y Educación para la Paz, coordinadora del Grupo de Investigación de Orientación. Bienvenida seas, Elvira. Y después también nos acompaña Gabriela Moreira Aguirre. Ella es doctora por la Universidad de Granada en Paz, Conflictos y Democracia, licenciada en Ciencias de la Educación, abogada de los juzgados y tribunales de la República del Ecuador, tiene un diplomado superior en intervención social y es docente titular de investigadora de la Universidad Técnica Particular de Loja en Ecuador. Es mediadora del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos, coordinadora académica de la Cátedra UNESCO de Cultura y Educación para la Paz en su universidad, y sus líneas de investigación son Educación y Cultura de Paz, integrante del equipo del Observatorio de Conflictos Socioambientales y Cultura de Paz, y coordinadora del proyecto Ruta Participativa de Salto en Salto a la Violencia le ponemos alto. Ambas colegas nos van a platicar de un tema que le han titulado Familias y Construcción de Ciudadanía para una Cultura de Paz, experiencias de intervención social en Loja, Ecuador. Y dice, la educación para la ciudadanía mundial es un concepto central propuesto e impulsado por UNESCO para potenciar la educación en el siglo XX, lo que implica un proceso a través del cual las personas podrán ejercer sus derechos y obligaciones para con la sociedad. Pero ¿dónde se establece la base de esta educación? Sin duda, la respuesta nos dicen las familias, ya que este entorno constituye el ambiente propicio para que padres e hijos desarrollen dinámicas que favorezcan el desarrollo integral, ser responsables y partícipes de sus pequeños o grandes obligaciones. Nos van a hablar de la experiencia de intervención que se desarrolla en Loja, Ecuador, cuyo propósito es formar para una ciudadanía democrática y participativa, donde primero el respeto, la tolerancia, el diálogo y comprensión, generando como familias constructoras de paz. Pues tiene que ver esto de manera central con también lo que nos habló Oscar. Pero vamos a un proyecto de intervención con mayor detalle de una cuestión tan importante en nuestros países tan necesitados de un clima de paz, de mejor convivencia en el aspecto cívico y desde luego dentro de las familias. Pues bienvenidas Gabriela y bienvenidas María Elvira, tienen ustedes nuestra atención. Muchas gracias Fernando. Bueno, María Elvira ya posteriormente también te agradecerá a ti en su momento. Pues para nosotros es un gusto como docentes de la Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador. Nosotras dos trabajamos en un proyecto institucional que es una cátedra UNESCO de Cultura y Educación para la Paz, y a la vez nos hemos vinculado con el Instituto Internacional de la Familia, el ILFAM, para desarrollar a mayor detenimiento esta línea que estamos tratando de fortalecer, que es la familia y la construcción de la cultura de paz. Así que agradecemos al Observatorio Internacional de Familias y de la Política esta oportunidad que tenemos para presentar esta experiencia muy puntual que al ser nosotros docentes de una universidad está muy unida y muy de la línea de las funciones sustantivas como tal que tiene la universidad, que es el tema específicamente de la vinculación con la comunidad. Entonces nosotros, como tú ya nos presentabas, Fernando, esta experiencia se llama Familias y Construcción de Ciudadanía para una Cultura de Paz.
y es una experiencia de intervención que nosotros la hemos hecho en la ciudad de Loja, que es donde nosotros vivimos. Pues al nosotros ser parte de este equipo de Cátedra UNESCO, pues estamos continuamente tratando de potenciar o fortalecer las capacidades de la ciudadanía en general con relación a la reflexión de la cultura de paz. Por eso es que nos hemos permitido dividir como esta presentación como dos partes. La primera es como el contenido teórico y por qué nosotros nos parece importante hablar de estos conceptos que aunque a veces, ya lo mencionaste, Fernando, son tan importantes y en todas las sociedades estamos diciendo que necesitamos vivir en paz, la reflexión de cada uno de estos conceptos y por qué esta experiencia que nosotros estamos haciendo, que es muy puntual, que ya María Elvira lo comentará, ha sido un proceso lento, pero que vamos viendo resultados pequeños, pero que nos compromete como tal, como docentes, como ciudadanos, a seguir poniendo nuestros esfuerzos en estas poblaciones que lógicamente necesitan un apoyo más particular con relación a estos temas. Entonces, comentarles por qué hablamos del término de ciudadanía, que continuamente estamos hablando todos los seres humanos, como hablamos del tema de que la necesidad de vivir en paz, también frecuentemente estamos hablando de la necesidad de esta formación en la ciudadanía, ¿no? Y tanto así es que algunos términos ya vienen a ser como parte del lenguaje cotidiano, pero también tienen algunas reflexiones tanto ya de formas técnicas y también en ámbitos muy especializados, y eso pasa con este término de la ciudadanía. De hecho, si nosotros pensamos desde un punto de vista jurídico, el término ciudadanía sirve para identificar, por así decirlo, quiénes son ciudadanos, de quiénes no lo son, es decir, quiénes tienen acceso a ciertos derechos y deberes y quienes no los tienen. Pero cuando hablamos de la ciudadanía desde esa mirada como tal, lo dejamos como de una perspectiva muy limitada y tenemos que, y la idea sería pensar en este término ciudadanía desde unas consideraciones mucho más amplias y profundas que permitan como tal transformar la sociedad. Lo que sí, desde definiciones clásicas como tal de este término de la ciudadanía, creemos que podemos destacar tres atributos como tal que se le dan a este término. Uno importante sería el término de la participación, ¿no? Que esto se remonta a la antigua Grecia, donde nace como tal el término de ciudadano, y es esa posibilidad que los seres humanos tenemos de de participar en las decisiones que afectan como tal la vida de las sociedades. Es decir, tenemos una responsabilidad con relación a las decisiones que nos pueden afectar como ciudadanos, y que ya hemos visto que con el desarrollo como tal de las democracias ya no solo se limitan a simples condiciones como ejercer el derecho al voto, ¿no? Que en algunos países, por ejemplo en el Ecuador, es obligatorio, ¿no? Sino que ya supone en términos de participación otros aspectos como tal y otros espacios en los cuales uno ejerce la participación. Otro atributo como tal de la ciudadanía que es muy importante es el término que esta ciudadanía le confiere a usted unos derechos, ¿no? Entonces, unos derechos que están vinculados al deber de respetar, promover los derechos humanos, y también al tener nosotros unos derechos, también tenemos unos deberes, por así decirlos, como ciudadanía. Y por último, sobre el cual quiero enfatizar durante esta primera parte de la presentación, es este atributo de la pertenencia, ¿sí? Porque la pertenencia, según señalan los autores, confiere a los individuos identidad, es decir, yo siento que pertenezco a cierto espacio en el cual cuando ejerzo una consciente pertenencia a un espacio, pues puedo distinguirme como una persona que quiere proponer, que quiere transformar los entornos en los cuales se desarrolla. Entonces, este término de la pertenencia, como hablábamos,
tiene un sentido más amplio. El ciudadano como tal pertenece a la ciudad, que fue uno de los primeros términos también en la antigua Grecia, que determina como tal que lo ciudadano es lo político, ¿ya? Y este atributo de la pertenencia, que a mí me parece tan interesante, nos refiere a cómo nos sentimos nosotros, cómo pertenecemos a nuestras comunidades. ¿Sí? Entonces, allí habla de que la pertenencia a estas comunidades tiene dos elementos que son súper importantes. Una, que nos distinguimos que como comunidad estamos continuamente interactuando con otras personas en forma, valga la redundancia, continua y sistemática con otros miembros de la sociedad. Es decir, nosotros continuamente vivimos en interacción desde diferentes formas de vida, desde diferentes espacios, y en algún momento nos entrelazamos, ¿no es cierto? Y dependemos de otros miembros de la comunidad. Y el otro elemento que es muy importante con relación a este término de la ciudad, de la comunidad como tal, es que como se supondría que tenemos que identificar que hay algo común que nos es compartido como ciudadanos al formar parte de una comunidad o de una ciudad, lo cual no implica que nosotros también tengamos, no solo nos pertenecemos a una comunidad, sino a un sinnúmero de comunidades. Es decir, nosotros tenemos, por así decirlo, una comunidad referida a nuestra familia, a nuestro barrio, a nuestro espacio laboral. Entonces, como decía, cada uno de nosotros pertenece simultáneamente a múltiples comunidades en diferentes espacios de interacción y asociación, y formamos como tal diferentes comunidades en las cuales estamos aportando de una u otra manera, en unas de mayor grado o en unas de menor intensidad. Entonces, la condición básica de pertenencia a una comunidad impone también la necesidad, y a eso un poco va esta exposición, a la necesidad moral de organizar las relaciones e interacciones que como tal se tienen, y esto está muy vinculado a cómo estas relaciones que tenemos como comunidad tienen que ser constructivas para los individuos, es decir, que en la mayoría de veces lo que tenemos que promover es que este espacio sea constructivo, que las relaciones que tenemos, en las cuales estamos construyendo, estos espacios de interacción se puedan desarrollar de una manera que no necesariamente esté ligada a la destrucción para los individuos. Y este autor señalaba que hay 3 momentos como tal de la participación de los individuos. Uno es sentirse parte, tomar y ser parte como tal de un espacio en el cual yo me siento, me pertenezco y sobre el cual tengo una obligación o unas responsabilidades como ciudadano. Y también es importante destacar este enfoque. Estos autores hablan mucho del tema de la ciudadanía y cómo el desarrollo de las competencias ciudadanas desde los espacios escolares es tan importante para fortalecer la ciudadanía como tal en general. Entonces, ellos hacen un enfoque con relación a 3 ejes temáticos como tal que tendría que tener la ciudad, este concepto de ciudadanía. Entonces, por un lado, hablan de este tema de la convivencia y la paz, que ya un poco lo referimos. Es decir, nosotros los seres humanos estamos en continua interacción con otros seres humanos, por lo cual esto mismo, el hecho que hace que todas las personas somos diferentes unas de otras, puede crear que existan conflictos como tal de la convivencia, ¿no es cierto? Los conflictos como tal para los teóricos de la investigación para la paz hablan de que el conflicto es ineludible a la vida de los seres humanos, que es parte consustancial como tal, y
de hecho, hablan del conflicto desde una perspectiva que cuando nosotros tenemos un conflicto y con la debida utilización de herramientas, el conflicto como tal trae aprendizaje a la vida de los seres humanos, inclusive en nuestros peores momentos de interacción, esa tensión como tal. Lederer habla de que hay un crecimiento como tal de los seres humanos cuando uno ha vivido un momento de tensión y insisto, hay un aprendizaje como tal para el ser humano. Entonces, ese término de la ciudadanía está fuertemente relacionada a cómo nosotros como seres humanos desarrollamos unas estrategias, implementamos unos métodos de resolución de conflictos en los cuales la gente y los ciudadanos promuevan más bien el uso del diálogo y otros mecanismos a situaciones donde necesariamente tenga que verse la violencia. Por otro lado está el tema de la pluralidad, la identidad y de la valoración de las diferencias, que tiene que ver que, claro, como somos ciudadanos, ciudades diversas, con identidades diferentes, pues van a haber diferencias como tal entre los seres humanos, ¿no es cierto? Pero en esas diferencias, lejos de pensar que nos dividan y que nos distancien, podríamos hablar que la práctica de valores como el respeto, la tolerancia, sobre antivalores como la discriminación, la xenofobia, que vemos muy de cerca en nuestras realidades. Y por último, ya para ir terminando esta parte, el término, otro de los ejes temáticos de esta ciudadanía es el tema de la participación democrática, y estos autores hacen especial énfasis en cómo tenemos que desarrollar este tipo de participación desde varios espacios. Entonces, uno es la participación democrática en el aula, en la escuela y como tal en el barrio, que es lo que les queremos comentar, esta experiencia que estamos implementando. Entonces, para terminar esto, creo que todos coincidimos en que formar para la ciudadanía bajo estas consideraciones que hemos visto es fundamental hoy en día en cualquier parte del mundo. Es decir, no solo estoy hablando de Ecuador ni de México, estoy hablando de en cualquier esfera en la que nosotros identificamos que la ciudadanía tiene que tiene que ejercer un rol fundamental a fin de transformar como tal nuestras sociedades. Y de hecho resulta en nuestros contextos inclusive más necesario y urgente debido a los altos índices de violencia que se ven representados en varias manifestaciones como tal de la violencia. Y aquí me voy a referir a este famoso triángulo de la violencia de Johan Galtung, uno de los investigadores para la paz más importantes del mundo, que con este triángulo de la violencia diferenciaba 3 tipos de violencia. Hay innumerables autores que identifican o dividen la violencia desde muchas esferas, pero desde los estudios de la paz, que es la línea que nosotros estamos manteniendo, es muy importante este enfoque, porque él habla sobre esa parte roja que ustedes ven en esta figura. Veríamos lo que es la violencia directa, es decir, lo que nosotros fácilmente percibimos, que está referido a los homicidios, robos, insultos, golpes, que cualquier ciudadano puede observar, ¿no es cierto? Entonces, eso diríamos que es una violencia visible. Y él ha reflexionado muchísimos años sobre esto, que me parece que en el contexto que hemos vivido en nuestros países, ha sido más evidente el tema de este tipo de violencia, sobre todo el tema de la violencia estructural con relación al tema del contexto de la pandemia del COVID-19. Entonces estamos viendo que hay una violencia que como tal está enquistada en la estructura como tal del Estado, y que lo que significa que o trae como consecuencias que nosotros veamos estructuras y sistemas injustos, desiguales, inequitativos, el tema del acceso a servicios de salud, a los servicios de educación, que como tal nosotros hemos visto ahora, como les digo, en el contexto de la pandemia. Y por otro lado, hace una reflexión súper interesante, y creo que a partir de esto es lo que se ha trabajado mucho, por ejemplo, en temas como la violencia contra las mujeres, sobre la violencia cultural, es decir, cómo la cultura, representada desde muchas formas, ¿no es cierto?, sigue perpetuando situaciones
de violencia, ¿no es cierto?, que están representadas como esto que son actitudes, estereotipos, ¿no?, negativos, percepciones y valores que como tal siguen fortaleciendo la idea de la violencia como parte natural de la vida de los seres humanos. Entonces, bajo estas consideraciones, lo que está dado, que es completamente invisible para nuestra perspectiva, es mucho más dañino y mucho más perjudicial y seguramente es sobre eso lo que nos gustaría trabajar de forma más consciente como tal en este proyecto. Entonces, ya para el concepto de cultura de paz, declarado por las Naciones Unidas en 1998, a partir del cual surge la declaración como tal de la década de la cultura de paz, habla de que esta cultura de paz son valores, actitudes, comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos, tratando de atacar sus causas y la solución de los problemas, como les decía antes, mediante el diálogo, la negociación de las personas, los grupos y las naciones. Y ya en esta declaración que las Naciones Unidas hablaba del término de la cultura de paz, hablaba de la necesidad y la importancia que en este tema de la cultura de paz tiene la educación, rechazando la violencia, bajo este concepto, previniendo los conflictos, asegurando a todos los seres humanos, tanto hombres como mujeres, el ejercicio pleno de sus derechos y promoviendo una serie de valores que son indispensables para la construcción de esta cultura de paz. Entonces, ¿qué reflexiones nos trae este tema de la cultura de paz con la ciudadanía? O sea, la educación ya parece trillado que siempre estemos hablando, pero efectivamente tiene un papel fundamental en la forma como nosotros actuamos como sociedad, cómo nos relacionamos con las otras personas. Entonces, en este tema tenemos mucho interés en lograr que niños, niñas y jóvenes se vinculen o reflexionen con relación a un ejercicio de su ciudadanía mucho más consciente. Entonces, a través de esta educación para la paz, se pretende desarrollar este nuevo tipo de cultura que permita a los ciudadanos, desde una práctica de la ciudadanía, analizar las realidades, analizarlas, identificarlas, pero como tal, lo que queremos es que se involucren mucho más en las respuestas y en las transformaciones de sus entornos. Y para terminar esto que les decía, nosotros estamos promoviendo en la línea de UNESCO, ¿no es cierto?, este concepto que UNESCO ha desarrollado, que no es nuevo, sino que ahora se lo está fortaleciendo, que es el concepto de la ciudadanía global, ¿no? Entonces, esto tiene muchísimo sentido por lo que nosotros estamos haciendo, porque dice que recupera el sentido de que yo me debo a una comunidad a través del desarrollo de capacidades, de formación cívica, de las personas que participan de estos proyectos. Entonces, ya yo tengo como ciudadano no una perspectiva tal como que yo me pertenezco a Loja, a Ecuador y nada más, y este es mi espacio, sino que nos vemos como seres más globales, no somos tan individuales ni personales. Y nuevamente señalo que el tema del rechazo a la violencia como forma de solucionar los conflictos es un concepto súper unido a partir de este término de la ciudadanía mundial. Entonces, esta ciudadanía mundial la definiríamos como un entendimiento de las reglas de la sociedad, es decir, entendemos que como ciudadanos tenemos unos derechos también que los debemos exigir, ejercer, pero también unos deberes, ¿no? Y desarrolla un sentimiento de solidaridad mutua, responsabilidad entre las personas y el gobierno para generar una cultura de la legalidad. Esto que les decía, un sentido de identidad y pertenencia por la búsqueda de un bien común, aprecio por compartir justicia, respeto y cooperación, y el desarrollo de formas de participación y toma de decisiones para crear sociedades más justas. Bueno, esto es simplemente
un gráfico que señala este término que a nosotros nos parece realmente importante y con mucha potencialidad desde el trabajo que las universidades pueden hacer con sus entornos más cercanos. Ahora le doy la palabra a María Elvira. Hola, buenas tardes. Me uno al agradecimiento que Gaby hizo al inicio de su exposición. Me parece que espacios como estos son muy interesantes para poder compartir y poder conocer también lo que desde otras perspectivas, en otros lugares, se está trabajando. Continuando con lo que Gaby comentaba, nuestra experiencia de intervención la hemos realizado bajo todo este lineamiento que ella muy bien ha expresado, bajo los criterios que la UNESCO como datos y como experiencias mandatorias para la sociedad en general y obviamente para la universidad también. Entonces, esta experiencia de intervención, Gaby, pasa por favor. Esta experiencia de intervención parte desde la línea clara que las personas, los individuos, debemos pensar en que debemos estar organizados para apoyar justamente frente a las necesidades sociales que están en función de la interacción de las personas, como bien decía Gaby, no pensar en que estamos solos en un lugar, de que soy yo y nadie más, sino que somos parte de un grupo social y por lo tanto esta búsqueda va a permitir que la gestión que haga como parte del grupo social permita el desarrollo individual, el desarrollo familiar y el desarrollo social. Perdón, Gaby, si me permites, yo voy a compartir la pantalla para poder pasar las láminas. ¿Sí? No hay ningún problema. Ya, gracias. Perdón los problemas técnicos. ¿Puedes dejar de compartir, porfis? Ah, ya, perdón. Ya. Muy bien, ¿sí lo pueden visualizar? ¿Sí? Bueno, entonces partiendo de esta gran pregunta sobre qué es la intervención social y uniendo a los criterios, a los conceptos teóricos que Gaby nos ha comentado, partemos de estas 4 ideas que ya comenté. Entonces, este contexto de intervención lo hemos enmarcado en nuestro país, en Ecuador, y en la ciudad donde la universidad es pionera en educación, no solamente presencial, sino a distancia. Nuestra ciudad es Loja, Ecuador. Es una ciudad que queda en la parte fronteriza entre Ecuador y Perú, y es una ciudad promedio en cuanto al número de habitantes, ¿sí? Entonces, dentro de esta ciudad, en el sector urbano marginal, se encuentra el denominado Tierras Coloradas. Tierras Coloradas es la unión de 8 barrios que están ubicados en este cinturón y que básicamente se caracterizan por una problemática social. Esta problemática social asociada a efectos de situaciones propias del consumo de drogas, de la delincuencia, situaciones de conflictividad entre sus habitantes y que ciertamente han sido abandonados por parte de las autoridades locales y nacionales. Entonces, este barrio ha sido seleccionado no solo por nosotros, sino por la institución como tal, y ya se tiene muchas experiencias que han sido interesantes desde la parte académica, es decir, muchas carreras como psicología, jurídicas, abogacía, arquitectura, informática, han ido con sus estudiantes para apoyar en algunas iniciativas de acompañamiento a las necesidades sociales, ya que se ha generado cierta marginalidad de la población, han sido estigmatizados como personas problemáticas
como un barrio donde es peligroso ir. De hecho, muchos de nuestros estudiantes de manera inicial tenían miedo de ir al barrio, y eso hizo que con mayor, digamos, compromiso y con mayor ganas nosotros nos acerquemos a esta problemática de los barrios. A diferencia de lo que presentó el profesor Oscar, nuestro proyecto es un proyecto de intervención, de vinculación, y por lo tanto la metodología utilizada en la primera parte fue de tipo cualitativo. Era necesario, como parte de los proyectos de intervención, conocer la realidad. Teníamos datos de información secundaria, inclusive terciaria, por conocimiento y levantamiento de otros grupos de investigación, pero era muy necesario el que nosotros directamente como grupo podamos hacer un acercamiento. Entonces, tuvimos la oportunidad de identificar actores claves gracias a la comunidad, a la parroquia, a la iglesia, y justamente estructuramos un encuentro con ellos para conversar y escuchar de ellos cuáles son sus intereses, cuáles son sus necesidades, y ciertamente poder encaminar para dar respuesta a lo que desde nuestra perspectiva y de nuestras posibilidades podíamos hacer. Luego, pues, ya al hacer este acercamiento con los actores clave, que en este caso fue el presidente barrial, el párroco de la iglesia, algunos jóvenes líderes, los policías que están ejerciendo sus funciones ahí, el director de la escuela municipal, los responsables del centro médico. Ellos los consideramos como actores claves porque ciertamente cada uno desde su visión podía manifestar cuáles son sus preocupaciones. Luego de eso, pues como grupo pensamos en tener una información como más estructurada, y por eso se determinaron 3 aspectos a conocer. Primero, qué es lo que estas personas conocen de su propia comunidad, a su criterio cuáles son los principales problemas y cuáles serían los requerimientos de apoyo. En estos 3 aspectos, y especialmente en el último, tratamos de separar un poco aquellos requerimientos de apoyo que están relacionados a la parte básica, como agua potable, luz eléctrica, transporte, porque ciertamente no está bajo nuestras manos. Además, tuvimos la oportunidad de hacer unas entrevistas informales con padres y madres quienes estaban frente a un proceso de catequesis, de formación, de preparación de sus hijos para la primera comunión. Ciertamente nuestro vínculo de entrada a esta comunidad fue gracias a la iglesia, con la cual, pues, con la conferencia que la universidad tiene, pues, relación. Justamente a través de estos encuentros informales nos dimos cuenta de muchas preocupaciones que no constaban en esta información secundaria que les decía hace un momento. Y justamente gracias a esta información nosotros pudimos realizar realmente conocer qué es lo que sucede. Entonces, trasladándolo esto a este árbol de problemas, podemos ver que cuáles son los problemas de fondo, que serían los de la raíz. Justamente vemos que muchos padres y madres preocupados por la falta de formación y fuentes de trabajo. Quisiera acotar que esta información nosotros la levantamos antes del tema de pandemia, y por lo tanto, si ahora levantaríamos la misma información, seguramente estos problemas se habrán agudizado. Entonces, también vimos que la preocupación de los padres por la falta de atención de sus niños y adolescentes, a decir de estas personas, el sentido de colectividad, de ciudadanía, como explicaba Gaby, faltaba. A decir de ellos, muy poca gente se identificaba con este sentimiento de colectividad, de apoyo, y ciertas familias inclusive estaban rezagadas de este grupo, ¿no? Ellos sienten efectivamente la percepción negativa que tienen la ciudadanía que está como más en el sector urbano, la percepción que tienen estas personas de ellos viviendo en estos barrios, y por lo tanto ellos sienten que las personas no van a visitarles, no van a ayudarlos por la falta de seguridad,
por el miedo que tienen de estar directamente en este barrio. Y también pudimos observar y se determinó que existe una falta de organización entre las familias y la falta de organización barrial. Aquí algo que nos llamó la atención fue justamente que habían como varios líderes que eran antagónicos unos con otros y eso hacía o no permitía que exista un normal desarrollo para poder trabajar. Frente a estos problemas, también ellos estaban preocupados frente a las consecuencias de estos problemas. Aquí, obviamente, están a la vista el tema de inseguridad, el tema de violencia, el tema de desempleo, el tema de pobreza extrema en algunos ámbitos y preocupados especialmente por el consumo de alcohol y drogas, así como la venta, el microtráfico que existen en esos barrios. Y no solamente en donde participan personas adultas, sino jóvenes e inclusive algunos niños. Entonces, cada vez estas problemáticas hacia que ellos nos manifestaban realmente dan esta necesidad, o en nosotros se planteó esa necesidad de apoyar. Sabemos que no podíamos llegar a solucionar todas estas problemáticas y entonces en función de el trabajo, el apoyo que institucionalmente desde Cátedra UNESCO se ha tenido, comenzamos a trabajar justamente en función de estos 3 grupos problemáticos. Dividimos o creímos conveniente analizar los problemas que más aquejan a los niños, lo que más aquejan a los jóvenes y en general a las familias. Como ven aquí, esto desde la perspectiva de los padres, ¿no? Como ven aquí, entonces, la mayor preocupación de los padres en ese momento es que sus hijos permanecen solos en las tardes, que existe una falta de acompañamiento de actividades escolares. Y eso se pudo corroborar porque justamente muchas de las madres y padres, por no decir casi un 80%, son personas que trabajan fuera de ese sector y por lo tanto sus hijos permanecen solos, o sea, van de la escuela que está dentro del barrio, finalizaban sus actividades escolares y en la tarde permanecían solos. En algunos casos inclusive nos comentaban que tenían que dejarlos totalmente cerrados con llave para evitar que tengan algún problema. Eso ocasionaba que existe una falta de interés, la parte académica había bajado mucho el rendimiento y cuando nosotros tuvimos el acercamiento con la directora de la escuela, vimos ciertamente que no es que los niños tienen dificultades de aprendizaje, sino que se determina que hay una falta de acompañamiento en estas actividades escolares a la que los conocemos mucho como actividades extraescolares o los deberes. El segundo grupo y la preocupación justamente de los padres es que muchos de los jóvenes que se encuentran en ese barrio son presa de esta problemática del consumo de alcohol y drogas, como decía hace un momento. Además, el alto índice de embarazo adolescente, que según la estadística nacional estaba en 14 años, acá en el barrio se pudo determinar que hay niñas de 12 y 13 años que están ya embarazadas. Tanto es la preocupación de los padres, como decía Gaby, de también lograr a través de la educación que salgan de esta problemática y logremos entender la importancia que tiene la educación, pues para estas familias sí es importante. Y justamente el hecho de que sus hijos no pueden acceder a la universidad por diferentes motivos, ¿no? El hecho de que la necesidad de trabajar hace que ellos no puedan asistir a la universidad, pero también se genera una nueva problemática social que ni estudian ni trabajan, los conocidos ahora como la generación Nini. Y finalmente de estos grupos, justamente de algunas familias que conocían que existían las denuncias de violencia intrafamiliar y que eso se corroboró con la policía que tienen ahí su centro de atención y acompañamiento. Como ven, de lo que pudimos determinar eran temas que sí estaban, que podíamos nosotros de alguna manera apoyar. Y es eso que empezó en común acuerdo desde Cátedra UNESCO con la Red Internacional de Jóvenes por la Paz, que es una dinámica interesante que desde nuestra universidad se maneja
como una iniciativa con nuestros propios estudiantes, independiente de la carrera que ellos estén cursando, ellos se involucran en esta red internacional. Es un voluntariado, de tal manera que demuestran su interés, capacitamos aquí, les involucramos en este tipo de proyectos y puntualmente hemos trabajado con ellos con la finalidad de que ellos también tengan una vinculación y conozcan esta realidad. Así como también postulamos como cátedra para la colaboración con la Universidad de Sevilla, que año a año colaboraba con voluntarios que venían acá, estudiantes de posgrado y que venían a hacer sus prácticas. Aquí tenemos algunas imágenes. Como ven, son instalaciones muy precarias. Lo que hicimos nosotros fue adaptar. Esta es una de las aulas que la parroquia nos cedió para nosotros poder trabajar y consistía en el acompañamiento directo en las jornadas de las tardes. ¿Qué hacíamos? Dividimos en función de los grupos por edades, también por las necesidades, y estos grupos estaban liderados por estos estudiantes voluntarios. También con el apoyo de estudiantes de la carrera de psicología que tomaban a cargo a aquellos niños o niñas que tenían alguna dificultad de ese aprendizaje y los evaluamos con la finalidad de darles un apoyo especial. También tuvimos la oportunidad de llevarles a ellos equipos de computadora para en su momento poderles involucrar en esta riqueza que les podía dar la conexión para poder conocer varios aspectos. En ese momento no nos imaginamos que la vida a ellos y a nosotros nos iban a cambiar, y por eso es que vimos que hemos evolucionado, y más adelante les vamos a contar que inclusive ampliamos nuestro espectro de colaboración frente a una nueva necesidad que se planteó en el camino. Bajo el criterio del modelo de desarrollo humano, considerando a la comunidad, a los padres, a las madres y a los niños, empoderamos a estos 3 niveles con la finalidad de poder hacer un trabajo conjunto. Sabemos que actividades sueltas, tal vez entrar en un activismo puro de estudiantes o de nosotros como docentes e investigadores, no iba a dar resultado. Por eso es que este engranaje es muy importante. La comunidad no puede estar separada de lo que se haga, en este caso con las madres que existen. Hemos identificado ciertas madres líderes que a través de ellas, a su vez, han permitido invitar a otros padres, a otras madres a que sean parte de esta iniciativa. Y obviamente los niños que no solamente han recibido un acompañamiento en sus actividades académicas, sino que ampliamos un poco más, y por eso el título de nuestro trabajo, el que a través de ellos, a través de este acompañamiento, podamos trabajar con ellos y generar espacios de cultura y educación para la paz. Al lado derecho, trabajamos también con lo que se denomina el municipio, el GAD municipal, la organización barrial y con la iglesia. Ciertamente, de manera independiente, no podríamos trabajar si no tendríamos el apoyo de estos elementos también. Me imagino que ustedes conocen, y algunos de ustedes hayan trabajado con esto, los ODS o los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados y que nosotros hemos tratado de identificar podríamos trabajar con todos, pero tratar de identificar con cuáles nos acercamos más. Por lo tanto, el ir aportando para una educación de calidad de estos niños, para que sus familias, sus padres puedan acceder a un trabajo decente. Por eso es que se trabajan con talleres, y parte de los objetivos de nuestro proyecto también es lograr que esas iniciativas que tienen muchos padres, muchas madres, se conviertan en emprendimientos y que de una manera sea una fuente de ingreso para mejorar la calidad de vida. Ciertamente la reducción de las desigualdades es muy importante. Como les decía, las características de este sector es necesario ir trabajando no solamente en la visión de dentro, sino de la visión de afuera hacia adentro, es decir, de todas las personas que no vivimos en ese barrio, de los estudiantes que piensan que ese es un lugar donde es inaccesible. Podemos trabajar con la finalidad de reducir estas desigualdades.
desde esta lógica de ciudades y comunidades sostenibles que tiene relación con el objetivo 10 y finalmente con el objetivo que obviamente la Cátedra UNESCO tiene mucha relación con lo que es paz, justicia e instituciones públicas. A través de las actividades, como digo, pretendemos apoyar al logro de estos objetivos, estos ODS, ¿no? También como institución, como universidad, tenemos un modelo muy interesante que ciertamente calza de manera perfecta con este proyecto. ¿Cuál es este modelo? A través de la docencia que nosotros podemos y de hecho vincular nuestras materias, nuestras asignaturas, para que nuestros estudiantes puedan no solamente tener un sustento teórico, un conocimiento teórico, sino que podamos transferir ese conocimiento en actividades reales. Por eso es que esta docencia se une con el modelo de vinculación y de voluntariado con la finalidad de que la participación, la ciudadanía, la comunidad se vea justamente en este mismo nivel. Aquí hay imágenes de jóvenes de voluntarios, no solamente de nuestra universidad, sino que aquí también están voluntarios de la Universidad de Sevilla que durante 2 años han venido colaborando con nosotros. Esta es una imagen que a mí me llama mucho, tengo mucha pena porque es un año que no estamos nosotros en la comunidad, pero ciertamente refleja la unidad, refleja el trabajo de nuestros chicos voluntarios, del equipo de cátedra y refleja el acompañamiento de nuestros niños y también del involucramiento y de la aceptación que hemos tenido de sus familias. Como hemos comentado, este es un barrio que tiene muchas necesidades. Parte de la iniciativa también es trabajar y apoyar bajo esas necesidades. Y por eso es que hemos buscado actividades complementarias como esta colecta que se hizo de útiles para niños y por lo tanto nuestros propios estudiantes aquí en campus realizaron esta colecta y tuvimos una acogida increíble, increíble de profesores, de administrativos, de estudiantes que donaban parte de temas que ellos ya no utilizaban o inclusive mucho del material que donaron era nuevo. Estos materiales nosotros los trasladamos a la comunidad. Aquí justamente cuando entregamos a los padres, a las madres, hicimos ver la importancia del cuidado y de que efectivamente es parte de nuestro apoyo y que necesitamos que ellos también valoren este apoyo. Dando un salto frente a nuestra nueva vida y lo que sucedió el año anterior en contexto pandemia, tuvimos que alejarnos de estos chicos. Sin embargo, las ganas de nuestros voluntarios de apoyar y justamente a través de una convocatoria para recolectar alimentos, hizo que por iniciativa de nuestros propios chicos se acerquen a donar justamente alimentos no perecibles con la finalidad de apoyar a las necesidades de las familias con las que ya estábamos trabajando. Ciertamente fue un momento muy especial porque desde el punto de vista de que somos parte de esas familias y esas familias son parte de nosotros también, no podíamos dejarles abandonadas. Esta nueva situación nos ha obligado también que tengamos que aliarnos con otros grupos. Como cátedra, somos también, hemos buscado, aparte de los voluntarios de paz, hemos buscado aliado estratégico como el Rotarac, que es parte del Rotary Internacional. El Rotarac es un grupo de jóvenes, muchos de esos jóvenes voluntarios UTPL son parte del Rotarac y fue una conexión muy interesante porque se hizo una campaña ya no solo a nivel de la universidad, sino a nivel de toda la ciudad con la finalidad de pedir la donación de dispositivos tecnológicos para apoyar a estas familias. Y recuerdan lo que decía antes, nosotros alguna vez llegamos con 1 o 2 equipos de computador para trabajar algunas actividades y ahora a través del acompañamiento y de este proceso de donación que se hizo, llegamos a casi 20 familias con la donación de equipos y dispositivos con la finalidad de que estos niños, estos jóvenes no pierdan esta posibilidad de seguir sus clases regulares por la falta de estos dispositivos. Estas imágenes revelan esta entrega
Fue muy enriquecedor para estos jóvenes voluntarios ser parte de este proceso y de ver ciertamente las necesidades de estos niños. ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles son los retos de ahora en adelante? Frente a esta nueva normalidad, hemos retomado justamente el acompañamiento y seguimiento de las actividades educativas. Hace escasamente una semana tuvimos este encuentro con padres y con madres y sinceramente llena el alma el estar muy en contacto con estas familias. Coincido mucho con, me ha dado mucho gusto de escuchar al profesor Oscar y coincidimos mucho con los problemas que tienen ustedes en México y vemos que nuestras familias tienen esos problemas. Vemos que las familias requieren un acompañamiento. Hay muchas madres y padres que no saben cómo educar a sus hijos y lo hacen desde experiencias y, como decía, desde experiencias inclusive negativas, y eso hace que se generen estas problemáticas como violencia, violencia intrafamiliar, maltrato de padres a hijos. Y entonces nuestro acompañamiento, queremos que sea un acompañamiento integral. Este acompañamiento está mediado por fortalecer acciones y actividades de emprendimiento de estos padres con miras a que sean también una fuente de ingreso y una fuente de satisfacción personal. Yo puedo hacer eso y lo que yo hago sirve para otras personas. La colaboración que nosotros tenemos aquí de otros grupos de investigación como proyectos para, como actividades para alfabetización mediática, que ha hecho que ya se tenga productos en la TV educativa que están siendo uso ya a través de del canal del municipio de la ciudad y que a su vez es de libre acceso para todas las familias, no solo las familias que son parte de nuestro proyecto, sino que de todas las familias de este sector. Y claro, como decía Gaby, con nuestro lema desde la Cátedra de Cultura y Educación para la Paz, el ir generando esta cultura de paz con ánimos de prevenir esas acciones violentas, de prevenir esas acciones de no querer ser parte de un grupo, no aceptar que yo soy parte de ese problema y que justamente busquemos las estrategias de prevención de estas problemáticas sociales. Para cerrar esto, queremos decir que la paz la podemos construir todos, cada uno desde nuestros lugares de trabajo, desde donde nos encontremos, haciendo docencia, haciendo investigación, haciendo intervención, haciendo gestión, pero sí es un deber de todos, lo podemos hacer. Podemos sembrar muchas cosas para construir la paz, pero parte de esta sembrar la paz, también nuestro deber es cuidar, cultivar, dar el agua diaria para poder justamente tener nuestras familias que vivan en este ambiente de paz y justamente sean ya no consideradas como familias con problemas sociales. Gracias por su atención. Espero que esta experiencia que ha sido ya publicada en dos revistas, una revista que es de la Cátedra UNESCO y también una revista española, nos ha dado mucho ánimo para seguir compartiendo y justamente levantar y seguir con esta línea de acompañamiento. Aquí les dejo una foto de nuestro campus de la universidad. Esperamos que en algún momento puedan visitarnos y ser parte de estos proyectos. Y aquí también están nuestros contactos. Quiero en nombre del grupo de Cátedra UNESCO de la Universidad Técnica Particular de Loja agradecer por esta oportunidad y felicitar por esta iniciativa, especialmente al doctor Fernando que ha estado coordinando este evento. Muchas gracias y un abrazo para todos. Muchas gracias a María Elvira Aguirre Burneo y Gabriela Moreira Aguirre, profesoras de la universidad allá en Ecuador. Pues muchas gracias.